y un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café bajo el sol. Con temas que importan, estamos aquí en Café Versátil, con temas además complicados porque vamos a entender juntos, tomando un café, con el fiscal Enrique Viana. ¿Cómo le va, fiscal? Es un gusto recibirlo aquí en Café Versátil, ¿eh? El placer es mío. Yo lo recuerdo de muchos temas que tratamos en Canal 5, ¿verdad? Es cierto. Temas que a veces atañen mucho a la sociedad. Pero ¿cuál es la función principal de un fiscal de la Nación aquí en Uruguay? Buena pregunta, difícil de responder, vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Los fiscales son procuradores del cumplimiento de determinadas normas jurídicas, constitucionales y legales. Aquellas normas en las cuales se reconoce, se defiende, se ampara un interés general de la nación, la causa pública, el orden público. Es decir, cuando están en juego determinados intereses, determinados conceptos abstractos que la Constitución valora por encima de otros intereses o de otros derechos, allí esos intereses y derechos que no pueden ser modificados por el acuerdo de las partes, allí es que intervenimos los fiscales. A eso se le llama interés general de la nación, causa pública, orden público. En esa gama de actuación, esa materia de actuación, los fiscales pueden actuar, por ejemplo, en materia de cumplimiento de la norma penal. Allí los fiscales actúan como parte. Los fiscales en el interior, los fiscales departamentales tienen todas las competencias, entonces actúan en materia penal, en materia civil, de familia, aduanera. ¿Pero actúan de motus propio o de repente también es porque los ciudadanos le elevan denuncias o algo por el estilo? Pueden actuar de las dos maneras. Normalmente actúan a pedido de los jueces. El juez le da en determinado momento intervención al fiscal en los procedimientos. En muchos casos, cuando son parte, sí actúan de motu propio, que es una expresión que me gusta mucho más, que a veces se habla de que actúan de oficio. No, actúan de motu propio. El que actúa de oficio es el juez. Claro, usted, por ejemplo, ve un tema determinado en la prensa y se preocupa por ese tema y lo puede llevar a una denuncia, por ejemplo. Es cierto. O lo constata en la vía pública. Exacto, en la vía pública. No es lo habitual, pero nosotros lo hemos aplicado muchas veces. Hemos aplicado ese criterio porque creemos que los fiscales no pueden estar ajenos a la realidad, a lo que sucede todos los días. Es más, parte de nuestra función es estar alertas y poder actuar en consecuencia. El gran número de actuación de los fiscales civiles, que es mi caso, yo soy fiscal en este momento, fiscal letrado nacional en lo civil, sin embargo es una competencia que es la competencia como terceros. ¿Qué quiere decir la competencia como terceros? Lo que yo le refería, el juez en determinado momento de un proceso judicial, por ejemplo los procesos de familia, proceso de divorcio, proceso de incapacidad, procesos sucesorios, está obligado por la ley a conferir la intervención a la fiscalía. Cuando eso ocurre, el fiscal tiene que emitir un dictamen en nombre de los intereses generales de la nación, de la causa pública, del orden público, de los intereses públicos, y ese dictamen es incorporado a la actuación judicial y el juez puede seguirlo o puede no seguir ese dictamen. Y allí cesa prácticamente la intervención. Eso es una intervención muy importante. ¿El fiscal es determinante para un juicio o no es tan determinante? La última palabra siempre la tiene el juez. Sí, por supuesto. El fiscal es un individuo que solicita, que pide. Cuando es parte, pide determinadas cosas. Cuando es parte en el proceso penal, pide el procesamiento de una persona, el sometimiento a proceso penal. Cuando es parte en el proceso penal, en determinado momento acusa, es decir, indica que tal individuo ha cometido tal delito y solicita una pena en consecuencia. Cuando es tercero, lo que hace es emitir un dictamen. Por lo general, como le decía, porque la ley autoriza y obliga al juez a escuchar ese dictamen previo a decidir. El que toma la decisión y quien tiene la última palabra, como dice usted, es el juez. ¿Cuántos años es que usted es fiscal de la Nación Uruguaya? Bueno, hace poquito estoy cumpliendo 23 años como fiscal letrado. ¿Cómo llega usted a ser fiscal? ¿Qué pasos tiene que cumplir para ser fiscal? En primer lugar, que el fiscal tiene un procedimiento de designación previsto en la Constitución, todos los fiscales, cuando uno ingresa al Ministerio Público como fiscal letrado departamental, que es mi caso, necesita de una propuesta del Poder Ejecutivo con una venia especial de 3/5 de los integrantes del Senado. Así ocurrió en mi caso. En su momento yo fui designado fiscal en el departamento de Artigas, en la ciudad de Artigas,
Y luego cuando tuve que ingresar a Montevideo, cuando se decidió que yo podía ingresar a Montevideo, ocurrió lo mismo, propuesta del Poder Ejecutivo y una venia especial. ¿Y esa propuesta del Poder Ejecutivo hace que esté ligado el poder político, por ejemplo, con la justicia, o no? Bueno, lo que la Constitución ha previsto es, la intención de la Constitución, y eso es una garantía muy importante, es desligarlo de la decisión política. Usted lo percibe claramente cuando se establece una mayoría especial de 3/5 de los integrantes del Senado. Esa norma constitucional tiene una característica muy importante. Proviene de la Constitución de 1934 y se discutía en aquel momento si los fiscales debían pertenecer al Poder Judicial o pertenecer a alguno de los otros poderes del Estado. En una fórmula de transacción se llegó a esto, a un acuerdo entre dos poderes del Estado que exigiera una mayoría especial de manera que no estuviera el fiscal necesariamente atado a una procedencia política. ¿Y cuántos partidaria. fiscales tiene el Uruguay hoy por hoy, más o Mire, menos? yo no tengo los números ahora en claro, pero debe andar en el torno de los 100 fiscales, posiblemente, fiscales titulares en el país. ¿Propuestos por el Poder Ejecutivo de esta época, de este periodo de gobierno o de otros periodos de gobierno? Propuestos por el Poder Ejecutivo del gobierno que sea, duran en su función, son inamovibles, están garantidos por esta razón de ser designados de esta manera por lo que se llama la independencia técnica individual, no pueden ser sometidos a decisiones ni instrucciones y duran en el buen desempeño de sus cargos hasta los 70 años de edad. Muy bien, lo dejo tomar un cafecito, Bien, así correcto. se refresca un poco la Bien, garganta y ya correcto. volvemos. Muy bien. Vamos a una pausa aquí en Café Versátil, en Canal 7 y en Canal U. Hace más de 80 años nacíamos con la intención de construir el futuro del país junto a todos los uruguayos. Hoy nos transformamos para seguir construyéndolo. Realizamos una inversión sin precedentes para modernizar y construir nuevas plantas, empleando a miles de uruguayos, contribuyendo a la protección ambiental y aumentando la capacidad productiva y logística del país. Con Portland & Cap estamos promoviendo la inversión, el desarrollo en infraestructura, el trabajo uruguayo y la responsabilidad ambiental. Portland & Cap, construyendo un país sustentable. Estamos cumpliendo el Plan 2014. Construimos 2.000 kilómetros anuales de caminería rural y alcantarillado. Privilegiamos la salida de la producción, el acceso de niños a escuelas y la comunicación. En el departamento que más crece, las obras no se detienen. Maldonado, mucho mejor. Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental. Estoy súper feliz de lo que logré. Me siento bárbaro, me siento genial. Yo no quiero más para mí esa mujer que fui. Estoy feliz. Soy feliz. La clínica me cambió la vida. Se puede cambiar. Si yo pude, cualquier persona puede. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Lunes de descuento. Descubrí los descuentos en nuestras delicias de panadería. Miércoles, día de carnes y fiambres. Aprovechá los descuentos con nuestros mejores cortes. Viernes, disfrutá una variada selección de frutas y verduras con ofertas increíbles. Ahora con nuestro espacio café, su punto de encuentro en Canelones con cocina gourmet. Supermercado Canelones. 17 años junto a usted con premios distintos cada semana en sus compras. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Compartir con nuestros niños la importancia del ambiente es vital. Respetarlo y cuidarlo te hace bien. Punta del Este es única. Cuídala. Susi es elegancia. Susi es glamour. Susi es fidelidad y amor por el arte joyero. Desde Piriápolis para todo el este, es la experta en alhajas, relojes y sobre todo quien puede guiarle en el mejor regalo. Porque cuando Susi vende oro, es oro, oro. Porque cuando Susi vende plata, es plata, plata.
todas las antigüedades y anillos que sellen su amor. Desde siempre lo encuentra en Susi Joyas, en Sanabria 909, casi Rambla de los Argentinos. Teléfono 4432-6781. Compramos oro y somos diseñadores de joyas. Un día, María se afilió a un servicio de compañía. Luego de un tiempo, quien lo necesitó fue Juan, que no estaba afiliado. En Acompaña te damos la solución. En otras empresas pagas 500 pesos por una sola persona, mientras en Acompaña, por 699, afilias a la familia, padres e hijos, todos con servicio simultáneo. Acompaña, exclusivamente enfermeros. Teléfono 0800 8939. ¿Qué esperás para cambiarte? ¿Quiere tener una solución para su cabello en un día? Consulte con Mari Pelucas, Apliques y Extensiones. Antes de comprar, compare calidad y precio en Colonia 926, esquina Convención, o por el teléfono 2902-3442. Celular 093 43 45 93. Muy bien, gracias a los avisadores que hacen posible que tarde a tarde o noche a noche estemos juntos. Estamos con el fiscal Enrique Viana. Viana, quería preguntarle, antes de la pausa, justamente, si la Constitución hoy, actualmente, sigue diciendo, lógicamente, que lo designa el Poder Ejecutivo a los futuros fiscales de nuestro país. Sí, correcto. Los designa previo el cumplimiento de ese procedimiento que yo le indicaba, que necesita de una venia especial de 3/5 de integrantes del Senado. Y los fiscales, pues, por ejemplo, actuales, la mayoría, ¿fueron designados en otros gobiernos y no del Frente Amplio, por ejemplo? Han sido designados, depende de la antigüedad que tengan, ¿no? Es decir, han sido designados en distintos gobiernos y han hecho su carrera funcional en distintos gobiernos. No se olvide que incluso para ingresar de fiscal letrado nacional, que tiene competencia en la jurisdicción de Montevideo, es necesario nuevamente una propuesta del Poder Ejecutivo con una venia especial. Esa es una garantía muy importante. Venia especial significa 3/5, ¿no? 3/5 de los integrantes del Senado. Allí hay otra cuestión que a veces la gente entra un poco en confusión. Los fiscales dependen administrativamente, nosotros, para quien nos paga el sueldo, para quien nos da el papel para trabajar, para quien nos da locales para poder desarrollar nuestra función, dependemos del Poder Ejecutivo. Pero con esta salvedad, somos funcionarios técnicamente individual y técnicamente independientes. Esa garantía es muy importante porque está hecha además a imagen y semejanza de la independencia y la imparcialidad de los jueces. Bien, vamos a este artículo que es el meollo entonces de esta nota que le estamos haciendo al fiscal Enrique Viana. El fiscal, recientemente separado de su cargo por un sumario que se le inició luego que una inspección constató que incumplía con su deber de asistir a las audiencias judiciales, en el recorte dijo a Radio El Espectador que hay una intención manifiesta de eliminar la independencia técnica de los fiscales. ¿Cuándo se entera usted que usted no puede ser fiscal en este país, o por lo menos se separa del cargo? Mire, la fecha exacta. Curiosamente me entero por un medio de prensa primero. Con fecha 5 de junio en el semanario Búsqueda sale la noticia y realmente a mí me notifican oficialmente de esa circunstancia con fecha 9 de junio. Eso es bastante llamativo, aunque puede tener explicaciones bastante razonables. Sin embargo, nosotros sabíamos que esto podía ocurrir en algún momento, porque nosotros veníamos enfrentando seriamente un montón de asuntos vinculados con las cuestiones de medio ambiente. Me hace sentir orgulloso decirlo, soy el único fiscal que ha iniciado cuestiones de defensa del medio ambiente, de la protección de la soberanía nacional, de la salud pública, el tema de los derechos de megaminería, ¿no? El tema de la megaminería, los derechos de los menores, de los cuales hablábamos antes. Pero además de todo eso, nosotros hemos venido bregando desde hace muchos años, incluso de la época de aquel fiscal de corte que terminó yéndose del Ministerio Público, que intentó, digamos, por distintos procedimientos eliminar la independencia técnica de la Fiscalía. Hemos sido grandes defensores de la independencia técnica de los fiscales. Y hoy hay ciertas mayorías, me animo a decir, que intentan modificar eso y eliminar la independencia de los fiscales. Nosotros hemos sido un escollo permanente, marcando permanentemente los deslices
en los cuales se incurre cuando se pretende eliminar la independencia técnica de los fiscales. Entre otras cosas, con un proyecto de ley, de nueva ley orgánica de las fiscalías que quiere eliminar la independencia técnica de los fiscales, pasándole por arriba a la Constitución de la República, que es el primer problema que nosotros marcamos, y yendo hasta un sistema de lo que yo he llamado un sistema de fiscal general y fiscales delivery, es decir, una voluntad única de un solo fiscal que ordena como peones a una serie de fiscales que obedecen instrucciones o mandatos. Ahora, esa dirigidos a interpretación suya viene después que también el Poder Ejecutivo, o mejor dicho, el Poder Judicial, y al mismo tiempo el Ministro de Educación y Cultura, el doctor Ricardo Erlich, quien también depende, creo, de las fiscalías, dijo claramente que usted no concurría a los juicios citados, que usted no concurría a trabajar y por ende se le realizaba un sumario. Sí. Como a usted y a otros. Hay un error, hay varios errores en esa hilación de ideas. En primer lugar, nosotros concurrimos a trabajar desde hace 23 años, no hemos dejado de faltar nunca. Nos hemos hecho cargo en algunos casos. ¿Usted tiene obligación de estar en todos los juicios, por ejemplo? No. No. Ahí está parte del error. Pero para decirle algo gracioso y muy simpático hasta cierta medida, hasta 3 días antes nosotros estuvimos subrogando una fiscalía durante el mes de mayo, o sea que tuvimos a cargo de 2 fiscalías. Durante muchas veces la Fiscalía de Corte, con distintas integraciones obviamente, nos ha pedido para dar una mano para subrogar otras fiscalías, que significa tener más de una fiscalía a cargo. Hemos llegado a tener hasta 3 fiscalías a cargo. Y si cualquiera camina por los pasillos de la Fiscalía y pregunta cómo trabaja y cuánto trabaja Enrique Viana, le van a decir en efecto que Enrique Viana, si no es el fiscal que más trabaja, no me gusta decirlo, es uno de los que más trabaja. Eso por un lado. Lo otro, y eso sí es diferente, es que nosotros hemos sostenido, y se lo dijimos al fiscal de Corte actual allá en febrero del año pasado, que los fiscales, cuando actúan como terceros en materia civil, y por eso yo le insistía con esa explicación al principio, no tienen la obligación de ir a audiencias. El fiscal tiene el derecho, la facultad de esperar que el expediente le sea remitido. Y tan es así que el Código General de Proceso le otorga 20 días para pronunciarse al fiscal. Y eso es una cosa muy importante, porque los fiscales nos pronunciamos de acuerdo a la ciencia del derecho y nos tenemos que pronunciar con el mínimo error posible. Y es necesario que podamos tener a nuestra disposición todos los elementos del expediente judicial, estudiarlos con tranquilidad porque no los dominamos, no, como somos terceros, intervenimos en ese momento que el juez nos da la intervención, pero no tenemos conocimiento del expediente. Entonces eso hace a la buena técnica. Yo lo que sospecho, lamentablemente, creo que hay quienes quieren transformar a esos fiscales, yo les llamo en los ratoncitos del flautista de Hamelin. Y lamentablemente los ratoncitos del flautista de Hamelin, si hay algo que nosotros sabemos de la historia, es que no piensan. Sin independencia escuchan la técnica. música, claro, escuchan la música, siguen la música, pero no piensan. Cuando a los fiscales se les intenta poner un escollo para que esperen los expedientes en sus despachos, se le está poniendo un escollo, un obstáculo a la posibilidad de que los fiscales estudien. Y vaya si el país ha tenido muy buenos fiscales mucho antes de nuestros tiempos, y muy buenos fiscales, pero que esperaban los expedientes y estudiaban los expedientes y emitían ese dictamen que marcaba un camino en el derecho. Eso no se quiere hoy. Y se quiere transformar a los fiscales en esa suerte de fiscales mensajeros que hagan lo que un superior les diga. Ahora, pero este dictamen que hace que usted siga siendo fiscal igual, ¿no? Por supuesto, no está separado por supuesto. del cargo. Pero si no concurre a trabajar, sí. Tiene un sueldo más restringido, lógicamente, sí, correcto. Y hay un sumario administrativo que estará investigando algunas acciones. Imagino que usted apeló a todo eso, lo hemos visto también el apoyo considerado de mucha gente, hasta en la puerta de los propios juzgados, etcétera, etcétera. Pero yo le pregunto claramente entonces, ¿el gobierno quiere entonces cambiar estos procesos judiciales para tener injerencia? Es decir, ¿el Poder Ejecutivo injerencia directa en los fallos judiciales? Cuando usted quiere eliminar la independencia técnica de los fiscales, no elimina una protección de los fiscales solamente, elimina una protección ciudadana, resta, quita, cercena una garantía ciudadana. El ciudadano cuando concurre a los estrados judiciales, cuando concurre a un juzgado, tiene 2 garantías iniciales básicas primarias. Que el fiscal y que el juez que van a decidir sobre su causa se pronuncien de acuerdo a su conciencia. En el peor de los errores es preferible un fiscal que se pronuncie de acuerdo a su conciencia o un juez que se pronuncie de acuerdo a su conciencia con independencia e imparcialidad antes que un fiscal que se pronuncie de acuerdo a lo que alguien desde atrás le está diciendo lo que tiene que hacer.
Esa es la garantía mínima, está prevista en la Constitución, y para modificarla, para alterarla, si es que hay alguien que tiene intención de alterarla, no se puede hacer a través de la ley, se tiene que hacer modificando la Constitución. Esa es la realidad. Ahora, ¿a qué apunta ese cambio, ese objetivo? Y apunta a tener, como decía el doctor Peri Valdés en su momento, el doctor Peri Valdés, nosotros le contestamos, me acuerdo, un oficio en el cual él decía que quería transformar a las fiscalías en el nuevo eje del sistema judicial. Hoy se quiere hacer lo mismo, incluso se habla de cambio de paradigma y todo eso. Con ese cambio, ¿a dónde se va? A que quien va a decidir quién va preso y quién no va preso en el Uruguay, me refiero a la materia penal, va a ser un fiscal único, mediante ese ejercicio de instrucciones y de mandatos a esos fiscales subordinados, ya no independientes, que van a obedecer esas órdenes dadas. ¿Y qué dicen sus colegas, por ejemplo? ¿Se han pronunciado Sí. ante el sumario suyo? Sí. ¿O no pueden hablar directamente, a lo mejor por ley? Hay un poco de todo. Hay un conjunto de colegas que integran la Asociación de Fiscales, aún con decisiones divididas, me consta que con decisiones divididas, pero dentro de esa Asociación de Fiscales, una mayoría de fiscales que están de acuerdo en perder la independencia. Ya lo han dicho, estamos dispuestos a aceptar instrucciones, lo cual para mí es muy grave por lo siguiente, porque más allá que se esté diciendo respecto de un proyecto de ley que todavía no es ley, cuando usted está diciendo hoy que está dispuesto a recibir instrucciones, está mostrando una docilidad muy importante frente a presiones y frente a mandatos superiores. ¿Y usted piensa que quizás el detonante principal fue la denuncia o el recurso de inconstitucionalidad que presentó usted contra la ley de minería de gran porte? Sí, por supuesto. No solitariamente, ¿no? Si usted le suma todos los antecedentes de las actuaciones, es la única fiscalía, la de quien habla, que ha presentado cuestionamientos en materia de medio ambiente, para concentrarnos en los temas como este de la megaminería. Lo viene haciendo desde el año 2001, usted se acordará de los temas famosos de los juicios del plomo. Al cuestionar usted aspectos ambientales, inevitablemente, por la forma como está estructurada la legislación nacional, usted cuestiona la actuación del Estado. La del gobierno de turno, sea el gobierno del 2001, sea el gobierno del 2006, o sea el gobierno de ahora del 2014. También cuestiona algo más poderoso todavía que el gobierno de turno, que son los intereses económicos que hay detrás de un sinnúmero de proyectos con cuestionamientos ambientales en el mundo entero. La celulosa es cuestionada en el mundo entero por ser una industria contaminante, la megaminería a cielo abierto es cuestionada en el mundo entero. Pero usted vio que ahora se frenó un poco el asunto de la megaminería, ¿verdad? Sí. Y ya incluso algunos candidatos de la oposición han dicho que esto no va a salir. Claramente. Sí, yo creo que a nosotros, y me incluyo como un ciudadano común en esto, a veces nos ponen una película, ¿no? Muy entretenida, muy linda, con distintos actores. A veces no sabemos si los actores son verdaderos o no son verdaderos. Yo realmente en los últimos tiempos he llegado a la convicción de que Aratirí no existe, que Aratirí es una suerte de fantasma que a veces aparece y muestra un poco alguna cosa. Pero yo no le conozco la cara a Aratirí. Por ejemplo, sí le conocí en su momento la cara a Botnia, sabíamos quiénes eran los que se iban a hacer cargo del proceso productivo, quiénes eran los ingenieros, qué experiencias en el mundo tenían fuera del Uruguay, me podían gustar o no me podían no gustar. Pero con Aratirí no sabemos nada. Estamos hablando, se nos dijo al principio que estábamos hablando con un intermediario. Yo creo que hoy estamos hablando con un prestanombre, ni siquiera con un intermediario. Bien. Estaba pensando un poco lo que decía de la megaminería y más que nada el detonante suyo, ¿no? ¿Cómo se siente hoy por hoy separado del Poder Judicial a usted? Del Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, mejor dicho, en alguna medida. Del Ministerio de Sí, Educación y de la actividad en el Cultura. sistema judicial. Yo me siento muy tranquilo, le digo la verdad, y le explico por qué. Pero no se siente decepcionado, digamos, a nivel sentimental, sí. digo, ¿no? De emociones. Uno a veces se siente decepcionado en el ejercicio de la función, sobre todo cuando no observa del otro lado, cuando acciona judicialmente, las reacciones que uno pretende observar. Pero hoy me siento muy tranquilo por lo siguiente. Yo sé que voy a volver al ejercicio de la función, sé que la razón me ampara para ello. Y cuando vaya a volver, y esto es una cosa que yo insisto mucho y permanentemente con la gente que es amiga y con la gente que no lo es, cuando yo vuelva al ejercicio de la función, que voy a volver a ejercerlo en la misma manera que lo venía haciendo hasta estos días. Porque no hacerlo, es decir, cambiar mi postura, achicarme, ser otro Viana distinto al Viana anterior, supone que yo dejé que se violara mi independencia técnica. Este proyecto de regularización justamente del Poder Judicial y de los mandos o cambios de la independencia técnica, ¿verdad?, o ligada a la parte del Poder Ejecutivo,
¿está vinculado a todos los partidos o está vinculado al partido de gobierno o viene justamente de la Suprema Corte de Justicia? ¿Por dónde viene todo esto? Yo creo que viene de algo más alejado todavía, mucho más alejado, que hace que haya ciertas unanimidades, yo las reconozco, hay ciertas unanimidades que llaman la atención. Pero todavía no se cambió, ¿no? No, todavía no, pero hay un proyecto de ley que anuncia el proyecto de Código del Proceso Penal, que también nos conduce a lo mismo, se anuncia que se va a estar votando en este mes de septiembre. Yo lo que creo es... que antes de las elecciones uruguayas tendríamos ese cambio, capaz. Y probablemente sí, posiblemente no se ponga en funcionamiento inmediatamente, haya un plazo para ponerlo en funcionamiento. Y eso es lo que a mí más me alarma, ¿no? En estas circunstancias que usted bien menciona, que se produzcan esos cambios un poco a escondidas y a espaldas de la ciudadanía. Pero hay un elemento común, hay un elemento muy importante que yo le decía que está más alejado, está lejos de fronteras. Esta es una imposición del Departamento de Estado de Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha impuesto esta forma de proceso, que es una caricatura, una mala copia del proceso que vemos a veces en los films, en las películas. Es una mala copia, una caricatura de un proceso que quiere imponer el Departamento de Estado de Estados Unidos y que lo ha impuesto en casi todo Centroamérica y Latinoamérica. Bien, estamos con el fiscal Enrique Viana. Hacemos una pausa y ya volvemos. Hace más de 80 años nacíamos con la intención de construir el futuro del país junto a todos los uruguayos. Hoy nos transformamos para seguir construyéndolo. Realizamos una inversión sin precedentes para modernizar y construir nuevas plantas, empleando a miles de uruguayos, contribuyendo a la protección ambiental y aumentando la capacidad productiva y logística del país. Con Portland & Cap estamos promoviendo la inversión, el desarrollo en infraestructura, el trabajo uruguayo y la responsabilidad ambiental. Portland & Cap, construyendo un país sustentable. Transportes Carrión e Hijos Limitada. Cargas generales, mudanzas, grúas, elevadores, volquetas para escombro y basura. Unidades radiocontroladas. Traslado de contenedores, colocación de columnas. Transportes Carrión e Hijos Limitada. Baltasar Brun y Figueroa. Telefax 4332-2783 Canelones. Maldonado, unimos nuestra voz. Tránsito seguro en el Plan 2014. Empezamos la colocación de nuevos semáforos en 23 puntos de la capital. Estas obras se suman al nuevo sistema de cámaras para el control de tránsito ya instalado. En el departamento que más crece, las obras no se detienen. Maldonado, mucho mejor. Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental. Para que tu evento o fiesta sea inolvidable, la gastronomía y servicios deben ser perfectamente cuidados y asesorados. Buen gusto, sabor y alta cocina en Canelones te lo brinda. Taller gastronómico de Luis Unino, egresado de la escuela francesa Cordon Bleu. Seguro tu fiesta de 15, tu casamiento o tu agasajo perdurará en la memoria de tus invitados. Ahora anexamos fábrica de pastas Radici, elaboradas en el momento en todas sus variedades. Un bocato di Cardinale. Taller gastronómico de Luis Unino, desde Canelones para todo el país. Venir temprano a la playa, disfrutar del sol, del mar, de las olas. Te llenan de energía, de armonía. Te hace bien. Cuidemos nuestro medio ambiente. Punta del Este es única. Cuídala. Pedro y su hija Camila paseaban en bici. De pronto, ¡pum! El abuelo, al enterarse, se desmayó. Los tres precisaban servicio de compañía, pero solo la abuela estaba afiliada. En Acompaña te damos la solución. En otras empresas pagas 1.000 pesos para afiliar a 2 personas, mientras que en Acompaña, por 989, afilias a toda la familia, padres, abuelos e hijos, todos con servicio simultáneo. Acompaña, exclusivamente enfermeros. Teléfono 0800 8939. ¿Qué esperas para cambiarte? Ponerme frente a un espejo, comprarme la ropa que me gusta, poder salir a bailar. Volver a hacer actividad física, estar al aire libre. Más momentos con mi familia, más momentos felices. Ni hablar de la salud. Me siento plena, al 100%. Nací de nuevo.
son las auténticas empanadas salteñas. Son las más variadas en el mercado esteño, las más ricas, las más crocantes, todas las variedades, de carne con pasas, de berenjenas, de cebolla y queso, de choclo, de carne con aceitunas. Nuestra característica empanada de la casa. Además, como siempre, pastas, pollo al horno, pescado a la plancha, matambres, guarniciones, postres, todo con la mejor calidad y atención de nuestro personal para hacerlo sentir como en casa. Alicia los espera en su amplio y renovado local de calle 24 y 25, esquina Plaza de los Artesanos. Su menú diario lo encuentra en Sabores Salteños, cocina gourmet con sabor a mamá. Ahora anexamos servicio de catering para fiestas y eventos. Delivery al 4244 8574. Luego de 100 años, la naturaleza y la tecnología vuelven a encontrarse. UTE presenta la primera flota eléctrica del país. Es el comienzo de una nueva era. Bienvenidos. UTE, la energía que nos une. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de mail, atención, cafeversatil.canal7@gmail.com. Y por supuesto también pueden hacerlo a través de nuestro teléfono celular 099-332-171. Yo quiero agradecer muchísimo al fiscal Enrique Viana hablar estos temas, ¿no? Que también lo comprometen, ¿no? O puede hablarlo libremente. No, yo creo que estos temas institucionales hacen, como dice el doctor Eugenio Zaffaroni, hacen a la política con letras mayúsculas. Así que a ningún funcionario público, y menos son funcionarios como pueden ser jueces y fiscales, nos tiene que atar la lengua, por decirlo de alguna manera. ¿Usted puede reunirse, por ejemplo, con líderes políticos oficiales o de la oposición o no? No, porque eso es justamente la otra política, la política partidaria, que no es la política, digamos, menospreciable, todo lo contrario, pero es la que no podemos hacer. Nosotros, Zaffaroni decía, o dice en su obra Estructuras Judiciales, que los jueces, los fiscales también, en cada acto, cuando decretamos un divorcio, ejercemos un acto de política. ¿Por qué? Porque ejercemos un acto de poder. Entonces, no nos debe avergonzar eso. Y además, al revés, debemos estar todos comprometidos. Cuando lo que está en juego, como yo le expresaba, son cuestiones tan importantes como la independencia de los magistrados. Cuando eso lleva a mantener o no la estructura de la separación de poderes. Y eso lleva a que nos llamemos o no nos llamemos una república. Fíjese usted las cosas que están en juego. Por lo tanto, más que comprometidos tenemos que estar todos nosotros. Y además teniendo en cuenta que el Uruguay siempre fue buque insignia en todo esto, ¿no? Sin duda, sin duda. Separación de poderes. Sin dudas, exactamente. Yo creo que hoy estamos en un punto de gran debilidad al respecto. Y tenemos que tener mucho cuidado y la ciudadanía tiene que estar alerta. Muy bien, fiscal, gracias por acompañarnos. Gracias a Muy usted. amable. Hasta mañana, que pasen ustedes muy bien.